Dios, hoy voy a repetir las palabras que hizo el apóstol Juan cuando él escribía a la iglesia. Les decía: no les escribo un mandamiento nuevo, sino lo que ya han escuchado desde antes. Hoy vamos a estudiar, hermanos, un tema que no es un tema nuevo para la iglesia de Dios, sino que ya es un tema ya conocido por la iglesia y que es necesario aclarar, y es necesario también que tengamos esa certeza de qué es lo que la palabra de nuestro Dios nos indica y qué es lo que la palabra de nuestro Dios nos quiere decir, y que es necesario y es muy importante no sacar un texto fuera de su contexto o agregar algo que no es a la palabra de nuestro Dios, porque sabemos que la misma palabra de nuestro Dios nos dice que hay aquel que quite de lo que ya está escrito, porque se le quitará su nombre del libro de la vida. Y también dice que aquel que le agregare algo a la palabra de nuestro Dios, que también se le van a agregar las 7 plagas postreras. Así que es importante conocer lo que la palabra de nuestro Dios nos dice y entender el contexto de lo que nos habla su palabra. Levítico capítulo 16. Vamos a hablar de un rito que se hacía en la ley de Moisés. Levítico capítulo 16, versos 5 al 22. Es el que ya hemos leído en lo que nuestro hermano ya ha leído en la lectura base que vamos a tener en esta tarde. Y le he puesto por título al tema: los 2 machos cabríos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que este ritual, también mejor conocido como Yom Kippur, ¿verdad?, que quiere decir el día del perdón o el gran perdón, representaba la reconciliación del pueblo de Israel con nuestro Dios. Y para hacer esta reconciliación era necesario estos 2 animalitos para poder tipificar a lo que nuestro Dios quería dejarnos saber, porque sabemos que todo lo que el pueblo en cuanto a ritos hacía tenía un simbolismo de lo que nuestro Dios quería hacer con su pueblo en algún momento. Entonces vemos, hermanos, en el versículo número 5 dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación y un cornero para holocausto. Y para allegar a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Vemos que Aarón era el oficial de este ritual para nuestro Dios. Y decía que antes de que Aarón hiciera este ritual de estos 2 machos cabríos, ¿qué tenía que hacer para él? Dice que tenía que llegar un becerro de la expresión que es suyo para reconciliación por sí y por su casa. ¿Por qué? Porque Aarón iba a ser el que iba a presentar esta ofrenda por el pueblo delante de nuestro Dios, y él tenía que purificarse para poder hacer este ritual para nuestro Dios. De otra manera, nosotros sabemos que si un sacerdote hacía una ofrenda estando él en una posición impuramente, ese sacerdote inmediatamente moría, porque tenía que estar santificado para poder hacer el sacrificio o la ofrenda para nuestro Dios. Entonces vemos, hermanos, que todo lo que se hace para nuestro Dios tiene que ser en un momento de purificación. Entonces Aarón, antes de hacer esta presentación o este rito, dice que tenía que sacar el becerro de la expiación
que es suyo para hacer la reconciliación por sí y por su casa. Entonces esto era lo primero que tenía que hacer Aarón antes de llegar a lo que era la ofrenda o el rito de los 2 machos cabríos. Entonces, versículo 7 y 8. Después tomará a los 2 machos de cabrío o chivos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y aquí nos llegamos a un momento donde se tienen diferentes exégesis o explicaciones referente a este nombre que se nos nombra en el versículo 8, Azazel. No sé cuántos de nosotros alguna vez hemos escuchado a cómo referimos o a cómo interpretamos la palabra Azazel o el nombre de Azazel. Sabemos y hemos escuchado que en la tradición judía dicen que Azazel representaba a un demonio que vivía en el desierto. Si nosotros, no sé cuántos de nosotros alguna vez hemos escuchado el libro, que existe un libro apócrifo de Enoc. Y en el libro apócrifo de Enoc, en el capítulo 8, versículo 1, habla menciona a un Azazel, que viene siendo uno de los ángeles caídos, porque así prácticamente el libro de Enoc habla de los ángeles caídos. Y dice que este Azazel enseñó al pueblo prácticamente a hacer el mal, especialmente dice que enseñó a las mujeres acerca del maquillaje. En el versículo capítulo 8, capítulo 9, versículo 6 del mismo libro apócrifo de Enoc dice: tú has visto lo que ha hecho Azazel, cómo ha enseñado toda justicia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y esto, recordemos nada más, es solamente un libro apócrifo, que no es inspiración de nuestro Dios. Según este libro habla de esto, de este demonio que se llamaba Azazel, que según revelaba todos los secretos que existían en el cielo, porque de allá según ellos, fueron arrojados, y que el pecado de Azazel fue enseñar los secretos que había en el cielo. En el capítulo 10, versículo 8 dice: toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel, imputarle entonces todo pecado. Y si nosotros cayéramos en este error de creer a lo que este libro apócrifo de Enoc que se escribió, que realmente si nos vamos o estudiamos un poco, vemos que es un libro que no va conforme a lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, aunque hay muchas escrituras que según tienen hasta concordancias con lo que es la Biblia que tenemos actualmente. Entonces dice que a este Azazel, dice que porque ha corrompido toda la tierra por medio de las obras, dice que a él se le iba a imputar todo pecado. Pero esto es solamente en esta fuente del libro apócrifo de Enoc. Por esas razones que muchas de estas la tradición judía o aquellos hombres han creído que Azazel se refiere a un demonio que vive en el desierto, y porque a este demonio se le iba a liberar para el desierto. Por esa razón dicen que el libro de Enoc completa o hace concordancia con lo que la misma palabra de nuestro Dios aquí en Levítico 16, en esta ofrenda se le hacía en este Yom Kippur, que era el gran día del perdón. Entonces dicen que ese Azazel era ese ángel caído. Entonces vemos, hermanos,
que esa es una de las enseñanzas o una de las formas en que se ve, o una de las formas en que la quieren explicar. Hay también un personaje que se llama Baphomet, que tiene la cabeza con cuernos de cabra, y también dice que su pecho, dice que son pechos, tiene un cuerpo de hombre con pechos de mujer y con patas de caballo. También hay un dios en el dios de los griegos, que se llamaba el dios Pan, que también tenía la cabeza de cabra. Entonces muchas veces todo esto lo quieren relacionar, porque todo esto se relaciona o lo quieren relacionar con un demonio, que al final de cuentas quiere decir que lo quieren relacionar con Satanás. Entonces, para muchas personas o muchos intérpretes de la palabra de nuestro Dios, la suerte por Azazel se refería a el diablo. Entonces hoy vamos a ver, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios nos dice acerca de esta suerte que era por Azazel, porque habían dos machos cabríos. Uno decía que era para Jehová y el otro, la otra suerte, para Azazel. Entonces vemos, hermanos, estas teorías de estas denominaciones o estas tradiciones nos arrojan a que esto prácticamente iba a un demonio, o más que nada a Satanás. Entonces vamos a ver si la palabra de nuestro Dios, porque al final de cuentas ella es la que nos va a decir si esto concuerda con las teorías que ellos hacen, o si la palabra de nuestro Dios nos hace llegar a otro fondo. Entonces, versículo 8 dice: y echará suertes Aarón sobre los dos machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Entonces aquí viene la confusión más grande, porque nombra uno va a ser para Jehová y el otro va a ser para Azazel. Entonces la confusión lo primero que el lector lee es, bueno, uno es para Dios y el otro es para Azazel, pero si el otro sacrificio ya no va a ser para Dios, entonces tiene que ser para alguien más, un personaje externo que no sea nuestro Dios. Entonces vamos a ver si realmente es que había un sacrificio o una ofrenda donde incluía a un demonio o incluía a Satanás mismo. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 42:8 respecto a si nuestro Dios puede tolerar una ofrenda mixta. Isaías capítulo 42, versículo 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces vamos a ver esa teoría de que se dice que la otra ofrenda era para un demonio o era para Satanás mismo. Nuestro Dios nos dice claramente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, si nosotros quisiéramos decir que esta ofrenda que se hacía en este día del perdón, de la reconciliación del pueblo, que Dios decía que uno de los machos cabríos era para él y otro era para Azazel, que muchas interpretaciones dicen que para un demonio o para Satanás,
contradice a lo que nuestro Dios mismo nos está diciendo, que Él no puede compartir su gloria. No va a permitir que un culto que es para nuestro Dios, Él le dio un espacio a Satanás o a un demonio. Dice que Él no comparte su gloria. Dice, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Imagínense a hombres que vivieron en santidad para nuestro Dios y que en algún momento quisieron enaltecerse. ¿Qué fue lo que nuestro Dios hacía? Los humillaba. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es alguien que comparta su gloria, mucho menos va a compartir un culto que es rendido a nuestro Dios. Entonces, este versículo nos deja claro que nuestro Dios no se presta para compartir un sacrificio o un ritual que es especial y exclusivamente para nuestro Dios. Levíticos capítulo 21, versículo 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque los fuegos de Jehová y el pan de Dios, que el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Entonces, los sacrificios que eran para nuestro Dios iban a ser sacrificios santos. No, dice que no deberían de profanar el nombre de su Dios. Y si nosotros recordamos, cuando el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, habla de lo sacrificado a los ídolos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, ¿qué relación tiene Jesús con Belial? O dice, lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes sacrifican? A los demonios. Entonces, esto es algo que no concuerda, que nuestro Dios no tolera y que no va a permitir que haya una mezcla de algo santificado para nuestro Dios y algo santificado o sacrificado para el diablo. Porque también el Señor Jesucristo nos dijo, porque no puede uno servir a dos señores, porque quedará bien con uno, mal con el otro. Entonces, a la luz de la palabra de nuestro Dios, vemos que es imposible que nuestro Dios pueda permitir un sacrificio, una ofrenda, un ritual donde incluya a Satanás. El mal, dice que el malo no puede habitar junto a nuestro Dios. El Satanás no puede estar donde nuestro Dios está, especialmente cuando es un ritual santo para nuestro Dios. Nuestro Dios no comparte esa gloria con nadie. Levíticos 17:7. Nos dice, ahí claramente también nos dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Entonces, hermanos, vemos que si nuestro Dios saca a un pueblo donde sacrificaba o donde adoraba a ídolos, porque dice también que detrás del ídolo está el demonio. Entonces, si nuestro Dios saca un pueblo de la idolatría donde se sacrificaba a los demonios, ¿cómo nuestro Dios? Imaginen cómo nuestro Dios va a permitir que en uno de los rituales donde habla del perdón, de la reconciliación con nuestro Dios, tenga ahí al culpable. Entonces vemos que dice que Dios dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado.
Entonces vemos que nuestro Dios no es mentiroso cuando Él habla, sino Él ha dicho y así se hará y así se quedará su palabra perpetuamente. Entonces, al ver nosotros, hermanos, esta explicación o esta teoría de que un macho cabrío iba a ser para nuestro Dios y otro para el demonio, vemos que la palabra de nuestro Dios se contradiciría si nosotros queremos seguir con esta idea. Entonces, la misma palabra de nuestro Dios no nos deja creer en esta teoría de que la otra suerte era para Satanás. Entonces vemos en el versículo 21, Levítico capítulo 16, versículo 21. Vamos a ver por qué también no puede ser Satanás o un demonio. Dice: y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Otra de las afirmaciones que estas teorías nos dicen es que este no podía ser más que Satanás, porque él es el autor del pecado, y porque como él es el autor del pecado, él tenía que cargar con toda esta iniquidad, con todo este pecado. Iba a ser arrojado al desierto, lo que ellos en su interpretación dicen que aquí se refiere cuando Satanás al final de los tiempos va a ser echado al lago de fuego. Y cuando es echado al lago de fuego, es que se lleva toda la iniquidad, todo el pecado con él, porque él es el culpable de todas estas cosas. Pero más adelante vamos a ver el por qué, o más bien a quién realmente se atribuye este versículo 21 y 22. Ahora, si nosotros nos vamos con la idea de que, ok, Satanás lleva el pecado del pueblo y se va al desierto y se lleva toda la iniquidad del pueblo, ¿qué nos está diciendo con esto, con esta interpretación? Nos estaría diciendo que a Satanás o el diablo le interesa expiar el pecado de la humanidad. ¿Será esto como la palabra de nuestro Dios nos dice, que realmente a Satanás le interese que nosotros seamos libres de pecado? Miren lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Hablando de un espíritu inmundo, dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores con él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Entonces, ¿le interesa al diablo expiar nuestras culpas? Así como se nos quiere hacer ver que Azazel es interpretado como el diablo, o algunas denominaciones le atribuyen al diablo, lleva nuestras iniquidades al desierto. Realmente es algo que se complace Satanás por expiar, porque un ser humano se arrepienta o es liberado de culpa. Aquí nos dice que cuando un espíritu inmundo sale de la casa o sale del hombre, andan por lugares secos buscando reposo
y no lo halla, pero dice que cuando regresa, dice, me volveré a la casa de donde salí. Cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué es lo que pasa cuando Satanás mira un alma donde ha salido el espíritu inmundo de esa persona, pero tiene la posibilidad de volver a ella? ¿Será que Satanás dice, no, porque a mí me interesa que esa alma se salve? ¿Será que así es el pensamiento de Satanás? Dice, no, dice, voy a traer conmigo 7 espíritus peores que yo, porque a Satanás no le interesa que nosotros seamos reconciliados con nuestro Dios. A Satanás le interesa que nosotros muramos en pecado, que muramos con la culpabilidad, porque la paga del pecado es muerte. El pecado es lo que nos va a hacer que nosotros tengamos la muerte eterna. Entonces, a Satanás no le importa que nosotros podamos limpiar nuestro pecado delante de nuestro Dios. Al contrario, dice el apóstol Pablo que cual león rugiente anda el diablo buscando a quien devore. De otra forma, Satanás estuviera quietecito, nada más, el que quiera venir, que venga. Pero no, el trabajo de Satanás es buscar a alguien para devorarlo. Entonces Satanás no va a perdonar, Satanás no va a querer echarse la culpabilidad para que alguien más quede inocente. No, él lo que quiere es ensuciarlo para que al final de los tiempos también se vaya con él. Entonces eso es lo que vemos. Mateo capítulo 12, ¿qué pasaría si Satanás sí quisiera llevar o expiar nuestras culpas? ¿Qué realmente pasaría? Mateo 12, 24 al 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces, si Satanás le interesara o estuviera interesado en expiar las culpas de nosotros, entonces sería yendo contra de la naturaleza de él. Estaría él prácticamente dividido y yendo contra él mismo. Dice que una casa dividida no iba a poder permanecer. Entonces, vemos, hermanos, que a Satanás no le importa expiar nuestras culpas delante de nuestro Dios. Solamente el único que quiere reconciliarnos y quiere llevarnos a la reconciliación con nuestro Dios es nuestro Dios mismo, porque dice 2 Pedro capítulo 3 verso 9 que nuestro Dios no tarda, el Señor no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nuestro Dios es el interesado para que nosotros seamos reconciliados, para con Él nos acerquemos delante de nuestro Dios. Él es el único que quiere que nosotros podamos lograr el perdón de nuestro Dios. Entonces, el culto solamente pertenece a nuestro Dios. Regresemos a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 15.
dice: después degollará en expiación al macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Entonces vemos, hermanos, que este primer macho cabrío era para purificar el santuario a causa de los muchos pecados que cometía el pueblo de Israel. Entonces vemos, hermanos, que todo lo que significa con la muerte de estos animalitos, desde Génesis, que vemos cuando el hombre cae en pecado, sabemos que Adán y Eva se hacen dos delantales de higuera, de hojas de higuera. Pero ¿qué hace nuestro Dios para cubrir la desnudez o cubrir el pecado? Dice que les hace túnicas de pieles. Y estas túnicas de pieles representaron un sacrificio de un animal, para que ellos pudieran cubrir su pecado. Entonces, era necesario purificar el santuario para reconciliar al pueblo con nuestro Dios. Entonces, a veces podemos caer en este error de pensar que un sacrificio era para nuestro Dios y otro sacrificio era para Satanás, por el simple hecho de que dice nada más de que una suerte sería para Jehová y la otra suerte para Azazel. Pero debemos de tener en cuenta que este ritual era solamente una ofrenda. No eran dos rituales, era un solo ritual. Y como vemos y hemos visto que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo dice que conforme a los ritos en la ley de Moisés, todo lo que nos llevaba a nuestro Señor Jesucristo, eso fue abolido, eso fue quitado. Y si nosotros nos damos cuenta hasta el día de hoy, nosotros ya no necesitamos hacer esta expiación por nuestros pecados, por el pecado de la iglesia, porque ya nos llevó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué era necesario o por qué se utilizan dos machos cabríos? Porque literalmente no podían resucitar a un macho cabrío para poder hacer la función que hacía en la segunda parte. Entonces, vemos que se enviaba a Azazel la segunda suerte, lo cual sabemos que no puede ser un demonio, porque sería contradictorio. Y lo más importante que debemos de tener en cuenta es de que cuando nosotros atribuimos algo a Satanás, cuando no es de Satanás, se le llama blasfemia. Podemos caer en blasfemia delante de nuestro Dios, atribuyendo a Satanás algo que no le pertenece. Y eso nuestro Señor Jesucristo lo condenó, que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa Azazel? Cabra que se aleja, o chivo que se aleja. Entonces, cuando en el versículo 8, cuando dice: echará suertes Aarón sobre los dos machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por aquel macho cabrío que se iba a ir. Esto es lo que realmente quería decir. Entonces, ¿qué significa aquel macho cabrío que se iba al desierto? Versículo 21 y 22.
nos dice: y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces vemos Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 4 al versículo 6. Dice que este macho cabrío, que era la suerte de Azazel, dice que él llevaría sobre sí todas las iniquidades en tierra inhabitada, y todas las rebeliones y pecados los iba a poner sobre la cabeza del macho cabrío. Versículo 4 al 6 del capítulo 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Entonces, dice que nuestro Dios cargó sobre quién. Isaías capítulo 53 hace referencia a quién, a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que sobre él iba a cargar nuestros pecados. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y a este macho cabrío que era la suerte por Azazel, dice que se le iba a poner las manos sobre su cabeza, y se le iba a poner todas las rebeliones y pecados, poniéndolas sobre la cabeza del macho cabrío, y los iba a llevar al desierto. Y aquel macho cabrío llevaría sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Miren también lo que dice Isaías capítulo 43. Versículos 23 al 25. Dice: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con presente, ni te hice fatigar con perfume. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Antes me hiciste servir en tus pecados, me has fatigado con tus maldades. Yo soy del que borró tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 38, 17. Dice: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces vemos, hermanos, que este segundo macho cabrío también representaba a nuestro Señor Jesucristo, porque en él iba a cargar nuestro Dios los pecados del pueblo, los cuales los iba a llevar lejos, a un lugar lejos. Entonces, los dos machos cabríos tipificaban la obra de nuestro Señor Jesucristo para la reconciliación con nuestro Dios.
esto era una ofrenda para nuestro Dios. Y también mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Entonces, este día del perdón, o esta ofrenda, rito para el perdón o la reconciliación del pueblo para con nuestro Dios, solamente se pudo hacer a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos, hermanos, que en estos dos machos cabríos nuestro Dios en ninguna manera iba a compartir una ofrenda con el demonio o con Satanás, sino que estos dos machos cabríos representaban esa obra que nuestro Señor Jesucristo iba a tener, ese trabajo que nuestro Señor Jesucristo iba a tener para la redención, la reconciliación del pueblo de nuestro Dios con nuestro Dios. Entonces vemos último versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Por eso ya no es necesario el sacrificio de animales para nuestro Dios, para nuestros pecados, porque dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez bastó para que nuestro Señor Jesucristo nos reconciliara de una vez para con nuestro Dios. Y ya no es necesario el año tras año estas muertes de estos machos cabríos, de estos becerros, de estos toros, de estos bueyes, porque esa sangre prácticamente no limpiaban del pecado, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que realmente purifica. No solamente nos ha limpiado de nuestros pecados, sino que también ha limpiado nuestras conciencias y nos lleva a nuestro Dios de una manera más profunda, de amar a nuestro Dios desde nuestro ser interior, y no solamente por obedecer unas leyes como lo hacía el pueblo de Israel, que solo se conformaban con voy a estar el sábado, no voy a trabajar el sábado, pero su mente, su corazón realmente estaba en hacer negocios, en hacer otros planes. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente nos ha limpiado de estos pecados, sino también nos ha llamado, nos ha pegado desde adentro de nuestro corazón, ha metido los mandamientos de nuestro Dios para que desde nuestro ser adentro ame a nuestro Dios, y que nosotros desde nuestra mente tengamos que servir también a nuestro Dios. Entonces, esta ofrenda es el gran día del perdón, el cual nuestro Señor Jesucristo solamente, como lo decía nuestro hermano en la mañana, era el único digno de abrir estos sellos, era el único digno de poder ser representado en estos animalitos, porque vivió una vida intachable delante de nuestro Dios. Dice que en la vida que nuestro Señor Jesucristo tuvo, no se le halló falta alguna, no se le halló pecado. Y el único, cuando a nuestro Dios en los sacrificios se le presentaban animales que eran perfectos. Y el único perfecto que pudo ser sacrificado para nuestro perdón y la reconciliación con nuestro Dios fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, esto es lo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo pudo hacer, esta reconciliarnos para con Dios. Pero nos tiene una condición, porque hay muchos también denominaciones que piensan o tienen esta creencia que una vez salvos, siempre salvos. Es el dicho, pero la palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros podemos caer de esta gracia si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros bajamos la guardia. Podemos perder lo que una vez nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros, que es nuestra salvación. Por eso es necesario que, así como dijo el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire
que no caigan. Así que hermanos, mi deseo, Dios los bendiga y paz a vosotros. Dios bendiga.